Hola amigos de regeneración.com.mx, bienvenidos a una nueva emisión de su programa, Un Mundo Raro. Y bueno, estamos celebrando la segunda semana del Lunes del Cerro e invitamos a la artista multifacética y multidisciplinaria, Cristina Luna, originaria de Ciudad de México, pero que ya lleva radicando en Oaxaca más de 20 años. Bienvenida, maestra. Gracias por invitarme a esta sesión para platicar. Así es, maestra. Muchos de los artistas son ermitaños, ¿no? Su mundo es a través y viven a través de su taller, ¿no? Usted vive en Santa María, Santo Domingo. Santo Domingo, barrio Alto, en Etla, ¿no? Y bueno, es un espacio rodeado de naturaleza, también en compañía de sus perros que son adoptados. Y bueno, este medio le ha permitido compartir todos estos sentimientos, vivencias y plasmarlos en sus obras, que además, pues bueno, el tema central son los animales. Me gustaría que nos platique más acerca de esto y cómo es que llega a Oaxaca. Bueno, creo que fue toda una serie de cosas que coincidieron por una parte y por otra parte la necesidad interna, ¿no? De cambiar del caos y la vorágine de la Ciudad de México a un lugar más natural. Porque cuando salí de la Esmeralda, donde estudié, eh, estaba estudiando gráfica, después me metí a estudiar en un taller del maestro Luis Velasco pintura y empecé a desarrollar la pintura y dentro de los temas que utilizaba la pintura era la problemática del ser humano, sus estados psicológicos, la cuestión urbana de la ciudad y todo eso, ¿no? Después, y empecé a tener buenas exposiciones allá, ahí ya también me habían elegido en la Bienal Tamayo, y seguía así como una cadena de procesos que me llevaban a continuar con esa situación, pero de pronto empezó la violencia muy cercana hacia donde vivía. Yo vivía en la Roma Sur, y de pronto un día encontraron a alguien que murió y otro día otro, y así por una parte eso. Después empecé a involucrar con la cuestión de la naturaleza. Empecé a investigar y empecé a investigar sobre los animales en peligro de extinción, y entonces yo venía como en un proceso conflictuado, se podría decir, porque no me gustaba lo que estábamos haciendo los seres humanos desde esa época que eran finales de los 90, ¿no? Todavía tuve una exposición en el Poliforum Cultural Siqueiros, que fue la primera serie de pinturas sobre animales que expuse. Así es. Y entonces de allí yo dije, no, es que yo no puedo seguir en una ciudad hablando de animales, pintando animales o investigando sobre los fenómenos naturales. Entonces quise encontrar un espacio más congruente o conducente con mi temática, ¿no? Que sería la naturaleza. Y entonces allí fue cuando conseguí una, una casa en San Agustín, Etla. Sí, y además, bueno, pues Oaxaca es sinónimo de naturaleza, ¿no? Con toda esta biodiversidad que tiene y esta riqueza también, ¿no? Que también es una motivación para continuar en esta carrera artística, que aunque lejos, ¿no? De la ciudad de México, donde está todo el movimiento artístico, pues en Oaxaca también le han abierto las puertas. Curiosamente en esa época Oaxaca, bueno, la elección de buscar un estado natural, muy natural, o un lugar, porque México es muy natural en muchas partes, pero yo había conocido Oaxaca cuando estaba estudiando en Esmeralda, y después me fui a una residencia en Estados Unidos que se alargó porque pasó algo y me invitaron para que fuese 2, 3 meses, y en vez de extrañar la Ciudad de México, empecé a extrañar Oaxaca. Allí fue el primer punto, dije, no, es que Oaxaca, ¿no? Por otra parte, tienes razón cuando dices que es muy especial Oaxaca, porque no solamente es una cuna de cultural, ¿no? Así como que muy fuerte la diversidad cultural, con la cuestión de los indígenas, el mestizaje, todas esas manifestaciones de tradiciones que han venido preservando y se siguen manifestando y siguen vivas,
pero también es un estado súper maravilloso con respecto a la naturaleza porque tiene todo, así como la gama, desde el mar, el desierto, el bosque, la selva, la sabana se podría decir, o la estepa, o sea, todo es un crisol de bioecología, ¿no? Así es. Y, El tema central de su obra son los animales, ¿no? En primera instancia los animales en peligro de extinción, pero también ha ido modificando este tema, ¿no? Es un acto de protesta a través de la belleza y de la forma en que los plasma para que el espectador tome conciencia de lo que estamos haciendo con, pues al mundo, ¿no? A la naturaleza y a otro ser viviente. sí, sí, creo que desde que empecé a ser artista, se podría decir, desde que empecé a desarrollar discursos visuales y siempre mi búsqueda era como en la reflexión, no el hecho de hacerme famosa, rica y decorativa, eso no, nunca fue mi prioridad. El mercado del arte y las circunstancias artísticas te llevan a que pues uno está en un mercado, hay gente que le guste y no sabe del contexto de dónde se desarrolla y todo, pero también hay gente que sí sabe de dónde surgen mis discursos visuales, ¿no? Y yo siempre he pensado que para mí el arte es un instrumento, una herramienta o una manifestación para cuestionarnos, no solamente políticamente, no solamente ecológicamente, existencialmente y también como filosóficamente, ¿no? Así como creo que un buen artista te lleva a que la vida sea algo como milagroso o algo que te llegue para que te digas qué es lo que está pasando con mi propia existencia, ¿no? Y hay diversidad de personas y a veces no quiere decir que tengas que pintar allí una marcha o alguien peleando, ¿no? Sino transmitir de otra manera con el lenguaje de la pintura, en el lenguaje mismo de la plástica, eh, ciertos detalles que te lleguen, ¿no? En el subconsciente tal vez, ¿no? En el subconsciente de cada persona que la vea. Así es. Y justamente el sábado pasado se inauguró su exposición o su más reciente exposición, Historia de ballenas, de la cual estaremos viendo algunas imágenes. Y es eso, ¿no? La ballena ha sido un animal enigmático durante la historia de la vida del hombre y que tristemente pues sola, además de apreciar la belleza por sí sola, también está el lado, ¿no? De la caza, de todo lo que se le ha hecho en contra de esta especie tan maravillosa. Sí, es toda una presentación de lo misterioso. Creo que la ballena, durante la existencia de los seres humanos, desde la época de los griegos, desde la época, pues, ves, la más famosa es la que se tragó a Jonás, ¿no? Que le llamaban Leviatán y cosas así. Y también hay, por ejemplo, estudios de cómo siempre se veía desde la Edad Media los árabes, eh, todos hacían como referencia a la ballena como un ser enigmático, porque al principio pensaban que era una isla viviente, ¿no? Así la veían y pensaban que era algo estático y de pronto, y había muchas mitologías, muchos cuentos, porque de alguna manera en esa época el planeta era gigante, ¿no? No era como ahorita que parece que se redujo. Después, cuando empezó la revolución industrial, empezaron a necesitar energía y empezaron a cazarlas. Los europeos empezaron a cazarlas por el aceite, que era un aceite que les duraba muchísimo y era muy bueno, ¿no? Entonces, a comparación de cómo la cazaban los esquimales o los inuits, que hacían toda una ofrenda de 3 días para cazar la ballena y hacían festividades y ofrendaban y honraban la ballena porque les iba a alimentar durante meses, ¿no? Y cómo se compartían, eran como sociedades muy horizontales, ¿no? En cambio, la explotación que hicieron los europeos, que todavía hasta la fecha, todavía, ahora ya no es por el aceite, sino por toda la materia prima que sacan de ellas, ¿no? Y todavía los japoneses y algunos países europeos todavía siguen, ¿no? Claro que a finales de los 70, en los 70 casi estuvieron a punto de extinguirse totalmente y en los 80 hubo mucha gente que también estuvo protestando y que hubo cierta resonancia que empezaron
a protegerlas. Desgraciadamente en México no se ha logrado, por ejemplo, nosotros tenemos en México una especie que se llama vaquita marina y que desde esa época se ha estado diciendo que está en peligro de extinción y ahorita es inminente su extinción. No Así es. quedan unos cuantos y ahí está, ¿no? Desgraciadamente, o sea, hay dos paralelos con respecto a que los ecologistas o la gente que está involucrada luchan para poder preservar las especies y cuando realmente hay un punto en que la gente conoce, de pronto todos quieren ir y, y en vez de ayudar a preservarlo, toda la gente quiere ir a ver las ballenas y llega a ser también un riesgo, ¿no? Porque es tanta la gente, la contaminación que pues se procede del turismo, bla, 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 bla. Entonces es muy interesante, ¿no? Hay un punto medio que tendríamos que seguir, pero pues así estamos bueno, todas, incluyéndonos nosotros, todas las especies animales estamos en riesgo de extinción en la actualidad. Así es, hay que tomar conciencia acerca de todo los temas que nos deben de importar y que también tenemos que accionar ante esto, ¿no? Maestra, ¿cuántas obras se podrán apreciar en esta exposición y qué formatos son? Ay. Pues mira, son como 12 o 15 pinturas de diferentes formatos. La mayoría hay formatos de 150 por 150, son 6 formatos de 150 por 150 centímetros, 3 de 100 por 180 centímetros, 2 de 45 por 145, o sea, los tengo aquí, ¿no? Esos son los óleos. Y hay una instalación que formé con unos estandartes hechos de papel, que hice unas monotipias gigantes y encima dibujé con carboncillo las ballenas. Entonces esos los puse como en un gran espacio, así como intercalados, para que, como si fuese una remembranza de un museo natural del antiguo, ¿no? Claro, Y, así es. y después tenía unas esculturas de ballenas que hice y aproveché un espacio más vacío porque para dar así como el contrapunto de lo que está cargado a una instalación de cerámica donde tres ballenas están jugando con el espacio vacío, ¿no? Como si estuvieran flotando allí, como si estuviera así el mar, pero no hay más que el espacio, ¿no? Así es. La experimentación, sin duda, es algo también muy importante en su carrera artística, ¿no? No solamente pinta, también hace cerámica, instalaciones, y bueno, siempre está en esta constante evolución, sobre todo también de investigar para fundamentar, ¿no? Los temas a tratar. ¿Cuál sigue siendo el reto? Bueno, pues ahorita, por ejemplo, eh, sigo con lo de la naturaleza. Tengo dos vertientes ahorita con la cuestión de utilizar materiales encontrados como hojas, ramas, todo eso. Y por otra parte, tengo un proyecto que ha estado un poco rezagado, que es sobre la física cuántica, ¿no? Entonces, ¿cómo representar? He estado estudiando sobre las teorías de la física cuántica y todas las leyes que han estado descubriendo, el principio de incertidumbre que ha movido mucho a la física tradicional, a la clásica newtoniana. Entonces, estoy desarrollando ese proyecto junto a esta cuestión entre un arte povera, ¿no? Que es encontrar y recoger Lo efímero, ¿no? ajá, Lo ajá, existencial también, ¿no? exacto. Tiene mucho de filosofía, ¿no? Su obra y su vida también. Y Ujú. algo de lo que hemos estado hablando, ¿no? Es justo antes de la entrevista, pareciera que el arte lo dominan o lo sigue predominando el género masculino. ¿Qué pasa con las mujeres? Ahí están, existen, están creando, ¿no? Se han conformado en los últimos años colectivos, ¿no? Para empujar este movimiento de mujeres artísticas. Sí, fíjate que el primer colectivo que me invitó a participar fue el colectivo Genda, que en el 2005 ellos ya tenían 3 años o 4 años de tratar de abrir espacio aquí. Eran de mujeres de Oaxaca y realmente no tenían o no tienen una dirección feminista o de contraponerse, sino de ayudarse para poder abrir espacios de exposición
Y cuando he ingresado he tenido experiencias muy padres porque de alguna manera hemos expuesto en Alemania, en Cuba, en, en Holanda y aquí también hemos expuesto en el Centro Cultural Santo Domingo y realmente es como un grupo de amigas donde compartimos nuestras experiencias como artistas. Pero después, hace 3 años, 2 años, con otras compañeras, por ejemplo, el grupo Kenda, tenemos como un número que es muy específico. Somos 15, creo. Y para entrar allí es muy específica el proceso. En cambio, con otras amigas, compañeras y colegas que estábamos hablando de la situación con las galerías y el número de personas, mujeres que entran en las exposiciones, pensamos hacer un colectivo como más, bueno, y lo hicimos en el 2019, que se llama Arte Mujer Oaxaca, que es ARMO. Entonces al principio todos nos decían, ay, pero porque están de argüenderas, ¿no? Si ya está eso, está totalmente eh, rebasado, ¿no? Pero realmente queríamos saber, cuando lo planteamos estas compañeras y yo, queríamos saber cuántas, independientemente de la calidad o de La los trayectoria, ¿no? trayectoria, cuántas personas, mujeres han estado pintando, dibujando, esculpiendo. De pronto nos descubrimos con un colectivo de 60 mujeres, ¿no? Al principio, en 2019, solamente una galería nos dio cabida para el 8 de marzo. Después allí planteamos de que teníamos que cambiarle el nombre al Museo de los Pintores Oaxaqueños. Empezamos a hacer, después alguien una compañera del colectivo hizo otra exposición en verano en el municipio de San Pablo Etla. Después otra compañera que vive en Estados Unidos nos invitó a que el colectivo participara en 2 exposiciones de Día de Muertos, en Michigan y en Chicago. Después hicimos en 2020, al principio, hicimos una convocatoria para trabajar con las mujeres artesanas del barro, aquí con las mujeres de comunidades del barro, ¿no? Entonces fuimos a San Marcos La Pazola, a San Bartolo Coyotepec y a Atzompa, donde unas maestras que no son las famosas conocidas que todos los turistas van a verlas, sino que elegimos mujeres que día a día luchaban por mantener su trabajo. Entonces con ellas nos conjuntamos e hicimos todo un proyecto de producción que después fue expuesto en el Museo de San Bartolo Coyotepec. Y claro, o sea, fue la inauguración y todo, y a la semana siguiente fue la pandemia, pero fue una experiencia muy bella. Conocimos muchas maestras, las maestras artesanas nos conocieron, cambiaron también a veces lo que estaban haciendo, fue una experiencia maravillosa, ¿no? Después tuvimos una exposición en octubre y en marzo de este año el Museo de Arte Contemporáneo nos abrió sus puertas para presentar un proyecto de escultura blanda, que fue uno de mis proyectos favoritos que planteé al colectivo, ¿no? Excelente. Es maravilloso cuando se dan, ¿no? Esta Ujú, oportunidad de intercambios entre mujeres, porque se fortalecen, ¿no? ujú. Tanto lo que está haciendo uno con la otra y generar alianzas de trabajo, de comunidad y presentarlas hacia los demás, ¿no? Hacer visible que no solamente hay hombres artistas, también hay un buen número de mujeres que están trabajando en el día a día. Maestra, vamos a finalizar la entrevista y me gustaría que comparta con el público, ahora que se reanude la apertura del Museo de los Pintores Oaxaqueños, ¿cuándo se va a poder, dónde se va a poder visitar esta exposición Historia de Ballenas? Si hay que hacer reservación, va a haber algunos horarios y sus redes sociales. Ok. Bueno, la exposición Historia de Ballenas está en el Museo de los Pintores Oaxaqueños, que se inauguró el 24 de julio, o sea, el sábado pasado. Y sí se estaba planteando que se reservara en la página de Facebook del museo, del MUPO. Ahorita, ese mismo día se cerró el museo, pero esperemos que vuelvan a abrirlo y cuando se abra va a seguir la misma dinámica. La exposición está planteada para que dure de julio a noviembre de este año. Excelente. Redes sociales para que la gente que nos esté viendo la siga y conozca Ujú. más de su obra. Estoy como Cristina Luna en Facebook
y tengo una página de Facebook que se llama Uno en Pintura, @Uno en Pintura, y en Instagram estoy Cristina.Luna790. Le agradezco mucho esta plática, maestra, y en la siguiente invitación, por favor, vamos a hacer una demostración y compartamos más de su obra artística. Para finalizar el programa, para hacer la pausa, vamos a ver un video que hace referencia a esta exposición. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Soy Cristina Luna, soy originaria de la Ciudad de México. Hace 20 años vine a vivir a Oaxaca, precisamente a San Agustín Etla. Vine acá porque me he dedicado a pintar. Estudié en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado en La Esmeralda, en la vieja Esmeralda de San Fernando. Y estudié grabado allí y después comencé en la Ciudad de México a estudiar pintura. Y a partir de que empecé a tocar los temas dentro de mi pintura de la naturaleza y los animales en peligro de extinción, decidí venirme para acá. Esta exposición se deriva, la que estoy presentando actualmente en el grupo, se deriva de otra exposición donde participé, una exposición colectiva, que en 2019 me invitaron para que participara en 2020. En el estado de Yukon, Canadá. Bueno, es el estado que está muy al norte de Canadá. Y, antes de la pandemia había el plan de que fuésemos a trabajar allá y presentar, y leyera sobre el tema de ballenas. Allí las personas que nos invitaron, a varias artistas mujeres originarias de países donde llegaban las ballenas. La mayor parte de esta exposición son pinturas al óleo sobre tela, y también presento una instalación de estandartes que están hechos con monotipio y carboncillo cada uno, y los presento allí como instalación. Y también después tenemos una instalación de cerámica en alta temperatura con barro de Zacatecas, de tres cerámicas que conforman una instalación también de ballenas. Ya estamos de regreso, amigos de regeneración.com.mx, y le damos la bienvenida a la señora Elena García, directora y fundadora de Concausa. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, vamos a hablar de estos temas difíciles, pero bueno, que es necesario compartir al público, ¿no? Ustedes están luchando por los tratamientos oncológicos de miles de niños en México y sobre todo en Oaxaca. Es correcto, Carla. Muchas gracias por este espacio que nos han dado y que siempre nos dan voz ustedes a la situación que estamos viviendo aquí en Oaxaca. Pues te comento, nosotros como fundación constituida llevamos más de 2 años apoyando. Yo tengo un hijo en tratamiento por leucemia en el Hospital de la Niñez Oaxaqueña, y es ahí donde nos enfrentamos desde 2018 al desabasto de medicamentos, empezando con metrotexato, que es un medicamento fundamental para el tratamiento de leucemias. Nos dimos cuenta de que no solo era el costo, sino lo difícil que era conseguirlo. Pues nosotros hicimos de todo para lograr tener los medicamentos de nuestro hijo. Mi hijo fue diagnosticado al 1 año y medio. Pero al voltear a ver a nuestros compañeros y ver que se iban porque no había tratamientos o ponían solo algunas quimioterapias y algunos niños fallecieron, pues empezamos a ver entre todos los papás que era necesidad manifestarnos y exigir o pedir que qué estaba pasando.
y es cuando nosotros nos unimos. Somos más de 150 pacientes en el Hospital de la Niñez Oaxaqueña actualmente, pacientes de cáncer, mayoritariamente leucemias y cánceres sólidos, y pues hemos estado, pues ahora sí como dicen, fuertemente exigiendo tanto a nuestras autoridades como nosotros también buscándolo en conjunto con otras asociaciones, comprando medicamentos. Justo acabamos de terminar una campaña que se llama Milagro y juntamos 5 millones de pesos para 5 estados de la República. A Oaxaca le corresponde 1 millón, el cual se va a ejercer medicamentos oncológicos para niños que requieren concluir sus esquemas. Son medicamentos altamente costosos y bueno, realmente eso es lo que hemos estado haciendo. Así es. Pareciera que es mucho dinero, pero realmente ningún dinero alcanza al tratar una enfermedad tan costosa, tan larga y sobre todo en niños. ¿Qué es lo que realmente pasó? ¿Por qué hay un desabasto de medicamentos? Mira, ya metiéndonos en esto, conociendo un poquito más, a partir del bloqueo que hacen a las farmacéuticas en México, 10 eran las que distribuían medicamentos en México. Y siendo una de las más importantes, una de ellas, que la verdad pues daba medicamentos, le vendía principalmente a gobierno. De un día para otro dejaron de comprarle, pero también no dejaron que se vendiera a nivel privado. Esto es, tú no podías ir a una farmacia especializada y comprarlo. Entonces, un medicamento que costaba 50 pesos, lo terminamos comprando en 850, 1500 por dosis. Entonces, a nosotros nos afectó de una manera increíble, porque no solo no lo conseguíamos en el país, no nos alcanzaba para comprarlo. O sea, empezó a ver esto. Ha sido todo un camino muy fuerte porque hemos perseguido al presidente, nos hemos entrevistado con los secretarios de salud, tanto con Donato Casas como con el maestro, con el doctor Márquez Hein, con el gobernador, para ver cómo pueden apoyarnos. Hay gente que dice, no, pues pónganse a trabajar, la salud, yo pago los medicamentos de mi hijo. Sí, pero no es lo mismo que pagues 1,000 pesos, 2,000, 3,000, a que termines pagando ciclos completos de quimios de 25,000, 35,000, 50,000 pesos mensuales. Y los tratamientos para leucemia son 3 años. No aguantas el ritmo, de verdad. O sea, te tienes que deshacer de tus bienes si es que los tienes. Ahora, Oaxaca tiene la particularidad en nuestro hospital que hay personas de pobreza y extrema pobreza que se atienden ahí, que son campesinos, artesanos, digo, los que son mejores son artesanos porque de alguna manera tienen algo que vender, productores de café, de Jamaica, y que han tenido que dejar sus predios, han tenido que dejar las cosas que hacían por estar 24/7 con su hijo. Y es sumamente duro. Falta pues alimentos, obviamente termina sin dinero. De veras es una lucha muy fuerte y lo único que nosotros queremos es medicamentos y no hemos tenido una respuesta real de lo que es gobierno federal. De hecho, desapareció el Seguro Popular y nos empezaron a cobrar todo. Cuando la enfermedad de nuestros hijos se consideraba cubierta por un seguro de gastos catastróficos y era cubierta, todos estamos en un nivel de apoyo. Hay quien de plano no paga absolutamente nada y otros que pagamos un poquito y así, pero llegó el punto en que todos teníamos que pagar y obviamente empezamos a manifestarnos porque eso no era posible. Había gente que 100 pesos era todo lo que llevaba y si eran 100 de consulta, más 150 de análisis, más estar internado su hijo, más... Era algo impagable para ellos. Entonces empezamos a hacer estas movilizaciones, nos empezamos a organizar y gobierno del estado y junto con el hospital resolvió que no lo pagáramos, ¿no? Pero ha sido muy difícil. De hecho, el miércoles 14 de junio estuve con INSABI porque ellos decían que ya mandaron los medicamentos, pero aquí, de acuerdo a la Secretaría de Salud y al Hospital de la Niñez Oaxaqueña, no habían llegado nada. Y yo justo fui a pedir que me enseñaran los acusos de recibo. No nos pudieron enseñar a nada, ni a las mamás de Veracruz, de los diferentes municipios,
como a los de Guerrero, a los del Estado de México, algunos hospitales de la Ciudad de México y nosotros de Oaxaca. Tampoco Chiapas, Chihuahua y Durango. Entonces, no ha llegado el medicamento. Nos dijeron 15 días, ya están por cumplirse y no ha llegado el medicamento. Esto que te digo lleva más de 2 años y no hemos tenido una respuesta. Aquí quien nos apoyó y se comprometió fue el gobernador, pero también ya dice que no tiene dinero para subsanar esa parte porque digamos que el Hospital de la Niñez es de nadie. Ni quiere gobierno federal asumirlo, ni gobierno del estado. Entonces, la contestación de INSABI es que ellos no tienen obligación. ¿Y qué va a pasar con esos 150 niños más? Todos los que atiende el Hospital de la Niñez oaxaqueña, no son nada más 150. Atiende a todos los niños, incluso ahorita es un hospital COVID y están ahí niños hospitalizados con COVID. Así es. La realidad es muy triste, ¿no? Y muy fuerte. ¿Cuánto tiempo puede pasar un niño sin tratamiento? Porque ya llevan 2 años en lucha constante y la pandemia vino a recrudecer totalmente esta situación. Para la gente que desconoce del tema, tal vez solamente ve las movilizaciones, pero no conoce, ¿no?, el día a día de todas las familias que están enfrentando la vida de un hijo. La ventana, se le llama ventana de tratamiento, es máximo un mes sin tratamiento. A partir de ahí, y eso ya con cierto riesgo, conforme se va acercando al punto 30 del mes, ya es un riesgo alto, porque el cáncer, aunque suene trillado, el cáncer no espera. El cáncer sigue avanzando, los tumores siguen creciendo, y nos pasó porque no tuvimos oncóloga. No tuvimos oncóloga presencial que estuviera atendiendo a los niños, y algunos niños tal vez se pudieron salvar un órgano y tuvieron que quedar sin vista. Otros niños explotó el tumor porque no hubo quien le llevara su seguimiento correcto. Entonces, eso es el riesgo de que no haya tratamiento, de que si pudiera curarse un niño, que regularmente el cáncer en niños es curable, o en muchas otras personas es curable, tanto en adultos, pero si se lleva un tratamiento adecuado. Ahora, baja la sobrevida. ¿Esto qué es? Hay un estimado en todos los países de cuánto es la sobrevida o el éxito que tiene un niño para curarse. En nuestro país estaba en un 75 y 80%. De cada 100, 80 niños tenían la posibilidad de salvarse. Actualmente, por el desabasto, estamos entre un 45 hasta un 55%. ¿Por qué lo pongo de esos rangos? Porque hay lugares como Chiapas y Guerrero que aún están peor que nosotros. Nosotros porque nos hemos movido, los papás hemos juntado dinero, a través de las asociaciones hemos juntado dinero, porque si no, como yo le decía al del INSABI, si fuera por usted mi hijo ya estaría muerto. O sea, después de 2 años y todavía 15 días más y no llegan los medicamentos, si yo me hubiese esperado a no comprar ninguno, mi hijo ya no estaría vivo. Es muy probable. Y como había papás que lo veían así, por su falta de información, falta de conocimiento, también por la apuración, se lo llevaron a su pueblo y muchos tal vez fallecieron y no tenemos datos de esos niños. No sabemos qué pasaron con esos niños. Y eso es lo que no queremos que pase, no queremos niños muertos. La enfermedad de por sí ya es muy seria, ya conlleva un riesgo altísimo, como para que todavía sigamos enterrando niños. Claro. ¿Cuál es el llamado? El llamado a nuestras autoridades es que se pongan a hacer su trabajo, que ya no nos den justificaciones, para eso están. Nuestros hijos tienen derechos. Hay leyes internacionales que los defienden, leyes dentro de nuestra Constitución que los defienden. Son inocentes y los únicos que tienen para hablar por ellos somos nosotros. Estamos hablando desde pequeñitos, como era mi hijo de 1 año y medio, hasta jovencitos de 18 años que son atendidos en nuestro hospital. Acérquense también, si ustedes, eso sería pues a las instancias de gobierno, que se pongan a hacer su trabajo, que no nos abandone el gobernador, porque yo sé que a lo mejor no hay recursos en el estado, pero
pueden seguir muriendo más niños si no tenemos ese apoyo de los medicamentos. Y a la población en general que sea empática. Tal vez los molestamos con nuestras manifestaciones, con nuestras marchas, pero es la única manera que no logran hacer caso. Ni siquiera el gobernador, apenas en Veracruz, el contingente donde iba el presidente, Andrés Manuel López Obrador, la mamá se cayó de bruces, se raspó la mejilla y está lastimada porque no se paró la camioneta, se le echó encima. Entonces ni siquiera tenemos ese acercamiento, que por favor pues nos escuche. Y que INSABI pues mande los medicamentos, como ellos nos dijeron, no nos corresponde, pero lo vamos a hacer por humanidad. Pues yo creo que es lo menos que pueden hacer por humanidad, hacernos llegar medicamentos en lo que podemos ver o ver qué más podemos hacer por los niños. ¿Cuentan con medios para recibir donaciones? ¿Qué requieren de la sociedad, de toda la gente que nos está viendo? Y bueno, puedan apoyar de alguna manera. Tenemos muchas formas que pueden apoyar. Una, si tú fuiste paciente oncológico y tienes medicamentos que ya no usas, acércate con nosotros en Concausa y si puedes, dónalos. Si tú tienes la oportunidad de donarnos suplementos, medicamentos o sumarte a las campañas que tenemos para comprar medicamentos, súmate. Son muy costosos porque hay personas que me han escrito directamente que quieren cubrir los tratamientos de los niños. Y yo les he mandado tanto las recetas sin surtir como los medicamentos, y cuando ven que es un medicamento que requiere mes a mes, que vale 43,500 pesos mensuales, y ese es solo uno de todo el esquema, o 18,000 pesos, obviamente no nos vuelven a escribir, pero tenemos campañas, tenemos rifas, hacemos colectas de tapas que nos sirve para los medicamentos de cuidados paliativos que estamos por entregar, como morfina, tramadol, gabapentina, que va para los niños, muchos desahuciados y otros para que nuestros hijos no tengan dolor en el tratamiento. A veces sus papás, aunque no son costosos, no los pueden comprar. El Pediasure, que es una dieta enteral, ayuda a que los niños se sustenten. No todos lo toman, pero sí pueden ayudarnos. Tenemos un banco de medicamentos. Dona tus tapitas, tenemos centros de recolección, eso nos ayuda bastante. Y si tú quieres conocer directamente de los casos, todos los papás estamos abiertos a que los conozcas, te sumes, pasa la voz. Si tú no puedes donar, pasa la voz y dona sangre. También nuestros hijos están falleciendo por falta de plaquetas y de sangre. Y hay muchos bebés que necesitan ahorita unidades. Por favor, súmate. Si tú estás sano, tienes la posibilidad de donar, contáctanos. Puedes salvar hasta más de 8 personas con una donación de sangre. ¿Y para las mamás y las familias de todos estos niños? ¿También hay alguna manera de apoyarlas? Porque bueno, pues el desgaste emocional, más allá del económico, pues de todos los días es desastroso. Es correcto. Nosotros tenemos venta con causa directamente de parte de las mamás que son artesanas, productoras, panaderas. Dentro de Concausa, nuestra fanpage, pueden ver todo lo que se vende. Este apoyo es directamente a las mamás. El contacto es directo, las aportaciones son directas, y si tú compras alguna artesanía, alguna bolsa, una bolsa de pan, una bolsa de café, un tarro de miel, puede ayudar a su economía, y esto también ayuda a su amor propio, porque se sienten útiles. No nada más es una cuestión de pedir, sino también de seguir luchando. Así es. Estamos muy cercanos de renovar, ¿no? Autoridades municipales y próximamente un nuevo gobernador. ¿Cuál es el llamado a estos diputados que ya han sido electos y a estos presidentes municipales que también ya lo son? Desafortunadamente, las autoridades que están por tomar el poder no se sumaron al Cáncer en la Agenda, que era un proyecto que teníamos, pero quiero entender que porque no está dentro de su agenda. Sin embargo, espero que de manera humana y personal puedan hacer algo por los niños con cáncer, tanto de sus municipios como de la entidad en general. Y para el gobernador, creo que queremos un gobernador sensible, trabajador, honesto. Digo, sé que es un garbanzo de la libra, pero esperamos a alguien
que ame realmente nuestro estado, que ame realmente Oaxaca y que quiera defender los derechos de todos nosotros los oaxaqueños y obviamente en cuestiones de salud. ¿Cuál es la situación del hospital de la niñez? Porque bueno, desde hace muchos años ha sido abandonado, como usted mencionó, nadie quiere hacerse cargo de él y bueno, pues siguen más niños, ¿no? Sin atención, también no hay un hospital digno para ellos, ¿no? Sobre todo para aquellos que tienen que trasladarse horas, ¿no? Y que sus pequeños ahorros o lo que resulta o lo que pueden ganar en un día lo destinan para la salud de sus hijos. Es correcto, desafortunadamente nuestra orografía es sumamente difícil y algunos hacen 12 horas en llegar aquí y llegar a San Bartolo, que es donde está el hospital. Nuestro hospital se mantiene de donaciones, de la buena voluntad de la gente, de lo poco que aporta el gobierno del estado y de mucho trabajo tanto de los directivos como de los médicos, que son los que día a día piden donativos, hasta regalan cosas para que el hospital no se caiga a pedazos. No es su labor. Y todos sumamos en cuidarlo, en mantenerlo, porque nosotros como asociación pues tratamos de buscar o ver de qué manera ayudamos. Queremos ahorita renovar los sillones de la unidad ambulatoria, que haya más batas para los niños, que tengan una estadía digna. Realmente, efectivamente, el hospital está olvidado. Ojalá Insabi retomara el hospital y fuera totalmente como viene el proyecto de presidencia, que bueno, no vemos aún nada, pero ojalá sea como se ha planteado y realmente hay una cobertura total para los niños. ¿Por qué? Porque muchos no tienen recursos y muchos están dejando morir a sus hijos porque no pueden pagarlo y al hospital le falta todo. Ahorita me contactaron que le faltan cosas para análisis muy básicos, le faltan grapas para niños que necesitan engraparse el estómago porque es urgente, les falta muchos materiales, muchos insumos y muchos médicos y sueldos honorables para los médicos porque si no se van y son altos especialistas. ¿De qué sirve que tenemos muy buenos médicos si no les pagan, si no hay insumos, si no hay apoyo? No sirve de nada. Así es. Para el auditorio que nos esté viendo y conozca algún caso de algún niño o niña que está sufriendo algún padecimiento de cáncer, ¿cómo pueden sumarse a esta fundación con causa para que sean más, ¿no? Se organice más la sociedad civil? Yo sé que los papás están pensando en la supervivencia de sus hijos, pero yo creo que esta organización civil ciudadana va a hacer frente, ¿no? Y entre más sean, más fuerte será su voz para lograr ser atendidos. Muchas gracias, Carla. Pues sí, si tú tienes un hijo, un sobrino, alguien que tiene algún síntoma y tú puedes creer que es cáncer, acércate a nosotros. Nosotros podemos donarte el análisis de sangre básico para determinar si esto no es una leucemia. Te podemos acercar con nuestras hematólogas en una cita privada que podemos cubrir como asociación para que sea atendido. Si tú observas que tu hijo tiene crecimientos de estómago y a veces se confunden muchos poblados que son lombrices, puede ser el hígado, el páncreas crecido y eso es detonante o un indicador de que puede ser cáncer o alguna enfermedad, acércate, no tengas miedo, acércate a tu centro de salud más cercano y si no, contáctanos a través de nuestro número de teléfono, contáctanos a través de nuestras redes sociales, nosotros te podemos ayudar, te podemos guiar. Si tu hijo ha sido diagnosticado con cáncer recientemente, no importa que sea un adulto, y necesitas que alguien te escuche, podemos ayudarte con todo lo que hemos pasado, guiarte en cómo es el proceso, porque realmente de inicio siempre tenemos miedo, mucho miedo de esto, pero se puede lograr salir adelante y juntos podemos hacerlo. Así es. Le agradezco mucho esta plática, su sinceridad, su valentía, su fortaleza y bueno, pues a seguir adelante. No, pues muchísimas gracias a ti y a todo el equipo de Regeneración por siempre dar una mano, una voz.
Por favor, no abandonen estas causas y bueno, pues pasaremos los datos para las donaciones, las redes sociales, los números de teléfono y en todo lo que podamos ayudar, con Causa lo espera y lo recibirá con los brazos abiertos. Seguimos en la lucha y este espacio está abierto. Muchísimas gracias. Hasta luego.